Sí, profe. Bien, entonces abordamos nuestro siguiente tema, que es el de centroides. Para lo cual necesitamos en primera instancia repasar o recordar el concepto que tenemos nosotros de lo que es centro. En términos generales, cuando uno dice centro, pues se refiere a un punto o un lugar que está en la mitad, o más o menos equidistante de los extremos. Punto que está a la misma distancia de la periferia en una superficie. También abarca el concepto de lugar de partida o de convergencia de acciones. Y también se refiere a la zona de una población con la mayor actividad comercial, económica o burocrática. En muchas de las ciudades, el centro histórico se denomina así porque cuando las poblaciones recién fueron fundadas, pues partieron de un punto en el que está lo que llamaban la plaza central, y alrededor de ella fue creciendo la población. Pero si observamos hoy en día, en muchas de las localidades, como el desarrollo no es simultáneo ni parejo en todas las direcciones, pues estos centros van quedando por fuera de lo que precisamente es centro, pero sin embargo se sigue considerando como el centro de la ciudad. Bueno, no vamos a polemizar sobre eso. Para nosotros el centro tiene unas connotaciones geométricas y unas connotaciones físicas que lo hacen indispensable cuando se trata de elementos estructurales, tales como las columnas, las vigas, etcétera. Entonces es por esta razón por la cual tenemos que ser muy claros y muy precisos para trabajar y para encontrar la ubicación precisamente de estos centros. Y es que desde el punto de vista de la física y la matemática tenemos que hablar de estos tres conceptos: centroide, centro de masa, centro de gravedad. En la física, el centroide, el centro de gravedad y el centro de masas pueden, bajo ciertas circunstancias, coincidir entre sí, aunque designan conceptos diferentes. Oiga bien, el centroide es un concepto puramente geométrico que depende de la forma del sistema. El centro de masa depende de la distribución de materia del objeto, del cuerpo geométrico que se esté tratando. Mientras que el centro de gravedad, pues como es lógico, depende del campo gravitatorio. Ahora bien, para que en algún elemento que nosotros trabajemos, estas tres cosas sean distintas, se tienen que cumplir algunas condiciones particulares. La más extraña de todas es el campo gravitatorio. Es decir, el centro de gravedad casi siempre para nosotros es el mismo centro de masa. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, se sabe que la gravedad
tiene ligeras diferencias en algunos puntos específicos de la superficie terrestre. Por ejemplo, no es lo mismo, milimétricamente hablando, la gravedad en algún punto sobre la línea ecuatorial que en algún punto cercano a los polos. Pero como nosotros hablamos de estructuras realizables dentro del campo de la ingeniería civil, pues difícilmente un edificio podrá tener una columna en la línea ecuatorial y otra columna en un punto cercano a los polos para decir que la gravedad allá es distinta que la gravedad acá. Además de que esas variaciones son, como les digo, milimétricas. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros, mientras estemos con construcciones tangibles en el planeta Tierra, pues el centro de masa y el centro de gravedad van a ser los mismos. Cosa muy distinta es si pensáramos en hacer un puente de aquí a la Luna. Entonces el punto que esté en la Tierra pues tiene una gravedad y el punto que esté en la Luna tiene una gravedad muy distinta. Pero es un asunto que se sale por completo de las limitaciones de la ingeniería civil. ¿A quién se le ocurre que tengamos un elemento estructural que abarque de la Tierra a la Luna para decir que hay centros de masas diferentes a los centros de gravedad? Ese es entonces la aclaración necesaria e indispensable. Sí puede haber diferencias entre centroide y centro de masa o centro de gravedad cuando un objeto en su forma geométrica no tenga simetría en la distribución de masas. Podemos tener esa discrepancia entre centro de masa y centroide. Pero son casos muy particulares, ya veremos. En geometría, el baricentro o centroide de una superficie contenida en una figura geométrica plana es un punto tal que cualquier recta que pase por él divide a dicha superficie en dos partes de igual momento respecto a dicha área. Bueno, entonces aquí hay que digerir algunos términos. Nos está hablando de un punto, bueno, un punto cualesquiera dentro de esa superficie geométrica, pero que tiene que cumplir una condición. ¿Cuál es esa condición? Que cualquier recta que pase por allí divide esa superficie en dos zonas de igual momento respecto a dicha recta. Nosotros sabemos que es momento, pero momento de fuerza, fuerza por distancia. Acá estamos haciendo referencia a momento de área. ¿Cómo será que podemos interpretar o entender el concepto de momento de área? Pues en principio es el valor del área multiplicada por una distancia, equiparando con el concepto de momento de fuerza. Entonces ya interioricemos ese concepto. Momento de área es área por distancia. Después precisamos de qué distancia hablamos. Si yo tengo un rectángulo, en el rectángulo a nadie le queda difícil entender que el centroide como tal está en la intercepción de las mitades de sus lados o en la intercepción de sus diagonales. Pero visto desde el punto de vista de el concepto que estamos leyendo arriba, quiere decir que por ese punto pasa cualquier línea. La condición es que
La línea que pasa por ese punto divide en dos zonas que tengan el mismo momento de área. En el caso de la línea que estamos viendo y mirando ese rectángulo, ya no visto desde arriba, sino vista de lado, imagínenselo tan delgadito como se lo quieran imaginar, porque estamos hablando de figura geométrica, no de un sólido geométrico, aunque después se hace extensivo el concepto a lo mismo. Pero lo que estamos diciendo es que el área del lado izquierdo trata de hacer rotar a ese rectángulo con respecto a esa línea punteada en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y el área de la zona derecha o de la zona que está a la derecha de esa línea punteada tratará de hacer rotar en sentido de las manecillas del reloj. Esos dos momentos, pero entendidos como momentos de área, son iguales. Si son iguales, entonces estamos en el centroide, centro geométrico de la figura. Cualquier otro punto que esté ligeramente desplazado hacia un lado va a desequilibrar y entonces ya no tendremos igualdad de momentos de área. Eso visto con cualquier línea. Aquí lo estamos haciendo con la horizontal y con la vertical. Con el caso de la horizontal que acabamos de dibujar allí. Miramos entonces ahora en el otro sentido y tenemos que el momento de la parte superior deberá ser igual y de sentido contrario al momento de la parte inferior. Ese es entonces el criterio con el cual se determina el centroide o centro geométrico. Si hago pasar una recta en otra dirección cualesquiera, la condición es que por ese punto pasa esa recta y que esa recta tenga el mismo momento de área del un lado que el mismo momento de área del otro lado. Esa es la cosa, esa es la condición. Entonces, en el caso de un círculo, pues cualquier recta que pase por ese punto central hace cumplir esa condición. Momento de área, área por distancia hacia un lado igual a momento, área por distancia del otro lado. Cualesquiera que sea esa dirección. Acá en el cuadrado o en el rectángulo es muy fácil, en el rectángulo ya lo vimos, en el cuadrado de igual manera. Es un poquito más difícil de comprender para el caso del triángulo. Y para una figura irregular con mayor razón. Y cuando a esa irregularidad le sumamos que la distribución de esa área no es homogénea, como en el caso de esta figura a la que le hemos quitado un círculo, o la otra figura a la que le hemos quitado un cuadrado o un rectángulo, entonces pues nos queda más difícil de sacar a primera vista la ubicación de ese punto. Pero tenemos que ver los procedimientos que nos lleven a ello. Y entonces vamos a definir el momento de área, aunque ya lo dijimos, como área por distancia.
Vamos a partir con la figura más elemental para nosotros, el rectángulo. En ese rectángulo vamos a tomar una área tan pequeña como usted se la quiera imaginar, cosa que aprendimos y que nos dijeron que eso se llamaba un diferencial de área. Ese diferencial de área tiene unas dimensiones, diferencial de X en un sentido, diferencial de Y en el otro sentido. Si ese diferencial de área lo referenciamos con respecto a un eje que pase por el lado H de ese rectángulo, vamos a decir que esa área está ubicada a una distancia X y que por consiguiente, diferencial de área siendo diferencial de área igual a diferencial de X por diferencial de Y, como está ubicado a una distancia X, eso nos va a dar un diferencial de momento área, que no es otra cosa que el diferencial de área multiplicado por la distancia X. Ese es el concepto que nos han dado de momento área, área por distancia. En nuestro caso, quedaría X multiplicado por diferencial de X y multiplicado por diferencial de Y. Y eso dijimos es diferencial de momento de área. ¿Cómo resuelvo esa ecuación matemática que está allí? La integral del diferencial de momentos, pues es el momento. Pero aquí tengo un diferencial en X y un diferencial en Y, lo cual me lleva a tratarlo desde el punto de vista matemático como una integral doble. Tengo que integrar la X desde 0 hasta el tope máximo, que sería cuando valga B. Y a su vez, en el sentido vertical, tengo que integrar desde 0 hasta H. Y eso lo estamos expresando en el lado derecho acá como integral desde 0 hasta B de integral desde 0 hasta H del producto X diferencial de X por diferencial de Y. Ahora les queda a ustedes, ilustres matemáticos, resolver eso. Y para resolver eso hay que tomarlo por partes. Pues primero trabajemos lo que esté afectado por la variable Y y encontramos que ahí lo único que se ve involucrado en la variable Y es el diferencial de Y. Y como ese diferencial varía desde 0 hasta H, hagamos esa integración. La integral de diferencial de Y sabemos que es Y. Como esta es una integral definida porque tiene límites de integración, ya saben ustedes que eso es entonces Y aplicado desde H hasta 0. Y eso nos da, reemplazando la Y por el tope máximo que es H, nos queda H. Menos toda esa expresión, cuando la Y valga 0, pues queda 0 y nos queda únicamente integral desde 0 hasta B de H por X por diferencial de X. Y esta es otra integral muy sencilla que usted sabe manejar, porque la integral de X por dx, la H ya queda como una constante. ¿Y cuál es la integral de X por diferencial de X? X al cuadrado sobre 2. Y entonces nos queda que nuestro momento de área es igual a H multiplicado por X al cuadrado sobre 2,
evaluada desde B hasta 0. Y cuando la evaluamos en B nos queda B al cuadrado, menos cuando la evaluamos en 0, pues queda 0, solamente queda con valor la B, lo cual nos arroja el resultado que el momento de área es H por B al cuadrado sobre 2. Pero si sacamos de ese B al cuadrado y lo expresamos como B por B, tendríamos H por B medios. Pero H por B es el área de ese rectángulo. Entonces puedo decir que el momento de área de ese rectángulo es el área por B medios. Por consiguiente, no nos cabe duda, el centroide está a una distancia B medios del extremo del rectángulo. Esto ya lo sabíamos. Sabíamos que el centroide de un rectángulo está en la mitad. ¿En la mitad de quién? En la mitad de B y en la mitad de H. Pero para ser coherentes con los conceptos matemáticos había que demostrarlo primero. Si hacemos lo mismo, pero ahora considerando con respecto a una línea que pase por B, y si desarrollamos todo el procedimiento, vamos a decir que ahora el diferencial de momento área es igual al área de X por dy, pero ya no multiplicada por la distancia en X, sino por la distancia en Y. Y haciendo todos los pasos de integración que hicimos, pues vamos a llegar a la conclusión de que el momento de área es igual al área por H medios. Nuevamente, entonces, la conclusión es de que el centroide está en las coordenadas B medios, H medios. Cosa que, como les digo, por intuición ya lo sabíamos, pero aquí lo tenemos ya por demostración. Entonces, si yo ya tengo ese punto que divide en dos momentos de igual área, pues yo ya puedo afirmar que el momento de la derecha es igual al momento de la izquierda. Para que se cumpla eso, vamos a demostrar que lo que tenemos que hacer cumplir es que M sea igual a N, o lo que acabamos de decir, que ese punto esté ubicado en la mitad de B medios. Para ello, entonces, si tengo el área de la derecha A1, el área de la izquierda A2, y le aplicamos el concepto que ya vimos, el momento del área 1 es igual al área por M medios, y que tendrá que ser igual a, el área es H por M, y por su brazo M medios, nos queda H por M sobre 2. Y en el lado izquierdo, el área A sub 2 es por la distancia N medios, igual a H por N medios, igual a H N al cuadrado sobre 2. Y la única forma de que se cumpla que el momento 1 es igual al momento 2, o momento del área 1 igual al momento del área 2, pues es haciendo que H M al cuadrado sobre 2 sea igual a H N al cuadrado sobre 2. Y para que eso se cumpla, la única posibilidad es que M sea igual a N. Ahí está entonces demostrado el concepto que decíamos de que divida en dos zonas de igual momento área. Para nosotros, M igual a N quiere decir B medios. Y si lo hacemos en sentido vertical, la misma cosa. Con J y con K, llegamos a la conclusión de que el momento del área 1 es B por J medios. Y el momento 2, B por K
por K medios y llegamos a la conclusión de que I deberá ser igual a K y que por consiguiente el centroide está en H medios. Tendríamos que conocer ya el aspecto de cómo trabajar el trapecio para hacer la misma demostración con una línea que pase inclinada como la que está indicada allí. Cosa que no hace falta en este momento, pero sí haremos la demostración del trapecio donde está el centroide. Nos queda entonces la inquietud qué hacer cuando tenemos una superficie irregular o el caso acá del triángulo. ¿Cuál será esa recta que pase por un punto? O mejor, ¿cuál será ese punto que haga que cualquier recta que pase por allí haga cumplir esa condición de momentos área iguales? En definitiva, para figuras geométricas tan sencillas como el rectángulo, ya sabemos que está en la mitad de los lados o en la intersección de las diagonales, sin temor a equivocarnos. En el caso del cuadrado, con mayor razón. En el caso del círculo, pues ya sabemos que es el centro. Y muchas veces cuando conocemos el círculo, nos cuesta trabajo encontrar dónde está el centro. Cuando nosotros para dibujar esa circunferencia trazamos con el compás, sabemos exactamente dónde hicimos centro y ese es el centroide. Pero cuando el círculo, la circunferencia ya está hecha, ¿cómo hacemos para determinar dónde está el centroide? Hay un procedimiento geométrico muy sencillo que consiste en trazar dos líneas, no necesariamente se intercepten. Lo que se necesita es trazar la mediatriz. ¿Qué es mediatriz? ¿Alguien sabe cuál es el concepto de mediatriz? Bueno, es la recta levantada en el punto medio de un segmento, levantada perpendicularmente. Entonces, si hacemos caso a esa definición, trazamos en la mitad de cada uno de esos segmentos una perpendicular y donde se crucen esas perpendiculares está el centroide de ese círculo. ¿Qué pasa con el triángulo? El triángulo, me disculpan un segundito.
Me disculpan la interrupción. Entonces decíamos, ¿cómo conocer dónde está el centroide para un triángulo? Obviamente que hay el procedimiento matemático y el procedimiento geométrico. El procedimiento geométrico es muy sencillo. Recuerden ustedes que el triángulo tiene, haciendo alusión a su nombre, 3 lados, 3 ángulos, por eso se llama triángulo. Tiene 3 vértices. Y hay unas rectas que se llaman rectas notables del triángulo y son la bisectriz, la mediatriz, las alturas y las medianas. Cada conjunto de estas líneas, pues son 3, tiene 3 medianas, 3 mediatrines, 3 bisectrices. Cada conjunto de estas 3 líneas se interceptan en un punto que tiene especial importancia en el triángulo. Uno de ellos es el incentro, otro es el circuncentro, el ortocentro, y el que nos interesa a nosotros es el baricentro. Y se obtiene muy sencillo, tomando el punto medio de cada lado y uniéndolo con el vértice. Esas 3 líneas son las 3 medianas. Si está bien trazado el dibujo, se encuentran en un punto que se denomina el baricentro. Baricentro, entre comillas, quiere decir centro de gravedad. Por consiguiente, es el centroide del triángulo. Pero nosotros necesitamos la parte matemática. De una vez les anticipo para que sepan. Este punto está a una distancia de 1/3 de la base o 2/3 del vértice. Es decir, esta distancia de aquí a acá es 2/3, esta distancia acá es 1/3. Y este es nuestro famoso centroide con el cual nos vamos a dedicar las últimas clases de aquí en adelante. En física, el baricentro de un cuerpo material coincide con el centro de masa del mismo cuando el cuerpo es homogéneo, o sea, cuando tiene densidad uniforme, o cuando la distribución de materia en el cuerpo tiene ciertas propiedades tales como la simetría. Si, por ejemplo, este que aparentemente es un cuadrado, ya tratándolo como, ya no como una figura geométrica, sino como un cuerpo que tiene masa. Si toda la masa es del mismo concreto y tiene el mismo espesor, entonces es cuando tenemos la coincidencia de centroide, centro de masa y centro de gravedad. Ya dijimos que mientras estemos en el mismo punto, pues para esa losa, como en el ejemplo que pusimos, de 3 metros por 3 metros, podemos decir que en todos los puntos de esa superficie, la gravedad es la misma. Por consiguiente, el centro de masa y el centro de gravedad son los mismos. Ahora, para que el centro de masa y el centroide geométrico sean los mismos, se necesita que la masa sea homogénea, que el espesor sea el mismo. Porque si yo tuviera más espesor hacia un lado que otro, ya el centro de masa no coincide con el centroide de la superficie que estamos mirando allí.
Si, por ejemplo, encima de esa placa levanto muros, entonces ya tengo una masa que aporta la placa de concreto y otra masa que aportan los ladrillos. Pero si esos ladrillos están repartidos, como se ve allí, en perfecta simetría, y todos los ladrillos y en todos los muros tienen el mismo espesor de ladrillo, pues seguimos conservando que el centro de masa es el mismo centro de gravedad y a su vez el mismo centroide. Cosa que lastimosamente no siempre nos sucede en la realidad, porque los muros no siempre son perfectamente simétricos. Y entonces cuando tenemos que romper para una puerta o interrumpir para una ventana o cosas por el estilo, ahora el centro de masa de la placa es una cosa, el centro de masa de los muros es otra cosa. Y para encontrar el centro de masa del conjunto, tengo que trabajarlo ya con las leyes del momento área o del momento fuerza. Entonces ya puedo determinar el centro de masa o el centro de gravedad del conjunto, que en este caso ya va a ser distinto del centroide. ¿Por qué? Porque hay una distribución irregular de masas. Veamos aquí. Tenemos una masa de 50 kilogramos en un extremo de la barra, obviamente una masa de 50 kilogramos al otro extremo de la barra. El centro de gravedad o centro de masa, pues va a estar en el punto central de las distancias. De tal manera que el momento 50 por 60 hacia el un lado es igual al momento 60 por 50 hacia el otro. Si el pesista no, con sus brazos, no está repartiendo equitativamente para lograr ese centro, pues es obvio que la pesa va a tratar de írsele más hacia un lado que hacia otro. Lo mismo acá. Ese es el centroide o centro de masa. Si tenemos 75 kilogramos de un lado, debemos tener 75 kilogramos del otro. Y sus distancias deberán ser las mismas. ¿Por qué aquí el centro de masa es el mismo centro de gravedad? Porque la misma gravedad que actúa en las pesas del lado izquierdo es la gravedad que actúa en las pesas del lado derecho. Se necesitaría una barra descomunal y una fuerza descomunal para decir que están en campos gravitatorios diferentes. La una pesa en la Tierra y la otra pesa en la Luna, imagínense. Por eso es que les digo que en la mayoría de los casos el centro de gravedad es el mismo centro de masa. Sea que usted lo exprese en kilogramos, sea que usted lo exprese en newtons, va a ser el mismo centro porque ambos se afectan del mismo 9,81 o del mismo abreviado 10. Y para el pesista, él está levantando lo mismo, sea que usted se lo haya afectado por 10 o por 9,81, él está recibiendo la misma carga. Y entonces cuando tenemos un caso ya irregular, ¿qué tenemos que hacer para obtener ese punto G, centro de gravedad? Pues tenemos que someternos a un sistema de coordenadas cuando las figuras geométricas son sencillas. De antemano conocemos su centro de gravedad o su centro de masa
o su centroide. Pero cuando son figuras geométricas complejas, tenemos que acudir a los métodos y procedimientos matemáticos. Y entonces veremos, el centro de masa de un sistema de partículas es una media ponderada. ¿Saben ustedes qué es la media ponderada? Según la masa individual de las posiciones de todas las partículas que lo componen. El centro de gravedad es el punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre las distintas masas de materia de un cuerpo. El centroide es un punto geométrico por el cual pasa uno o más ejes de simetría de momento de área. Ya estamos claros en esos tres conceptos. Ahora sí veamos el centro de masa de un sistema de partículas. El caso más sencillo, masas iguales. Tengo esas 5 masas. Masa 1 igual a masa 2, igual a masa 3, igual a masa 4, igual a masa 5. Un sistema de referencia, XY, con respecto al cual tenemos distancia 1, distancia 2, distancia 3, distancia 4, distancia 5. Si todas las masas son iguales, el centro de masa del sistema es la media aritmética de las distancias. ¿Y cuál es la media aritmética de las distancias? Pues D1 más D2 más D3 más D4 más D5 dividido entre 5. Y podemos expresar como la coordenada X del centro de masa igual a la sumatoria desde 1 hasta N de las distancias D sub I dividido entre el número de distancias. Vamos a hacer un caso particular, 2 masas. Masa 1 igual a masa 2. Separadas una distancia D. Si asumimos D igual a 6 centímetros, es obvio que el centro de masa está, dijimos, en el promedio de las distancias. Como hay una sola distancia, la mitad es 3. Y ese punto no va a cambiar, sea cual sea el sistema de referencia que yo elija. Si yo escojo ese sistema de referencia y digo que la masa 1 está a una distancia de 1 y la masa 2 a una distancia de sub 2, aquí fácilmente identificables en la regleta o en las subdivisiones que hemos hecho. Entonces tenemos que la distancia de 1 vale una unidad de longitud y la distancia de 2, 7 unidades de longitud. Siguiendo la fórmula anterior, la coordenada X del centro de masa tendrá que estar ubicada en D1 más D2 sobre 2, es decir, 1 más 7, 8 dividido entre 2, 4. Deberá estar ubicada en la coordenada 4. Si miramos aquí, 1, 2, 3, 4, allí efectivamente se encuentra el centroide de esas dos masas. Pero si me asignan un sistema de referencia distinto, por ejemplo este, en el cual la distancia de sub 1 vale menos 8, la distancia de sub 2 vale menos 2, siguiendo el concepto dado. La coordenada X del centro de masa es igual a la suma de las distancias dividido entre 2, en este caso, menos 8 menos 2, 10 dividido entre 2, menos 5. Vamos al sistema y contamos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Esa es la coordenada del centroide.
En general, entonces, la suma de las masas de las distancias dividido entre el número. Regresando al caso anterior que teníamos 5 masas. Y suponiendo que la distancia x1 vale 1, x2 3, x3 6, x4 9 y x5 12, pues hacemos una tablita para que quede más fácil. La masa 1 está a una distancia 1, la masa 2 a 3, la masa 3 a 6, masa 4 a 9 y la masa 5 a 12. Sumamos todas las distancias, 31. Y 31 dividido entre 5 nos da 6,20. Con respecto a este sistema de referencia, entonces medimos 6,20 y en esa posición estará el centroide. Ahora, ¿qué pasa cuando las partículas son distintas? Aquí tenemos un ejemplo con diferentes masas. Masa 1, diferente de masa 2, diferente de masa 3, diferentes de masa 4, en general 5 masas distintas, ubicadas a unas distancias x1, x2, x3, x4, x5. ¿Se recuerdan que dijimos que el centro de masa era la media ponderada? Si las masas son diferentes, el centro de masa del sistema es la media aritmética ponderada de las distancias respecto de las masas. Entonces tengo esta expresión. Coordenada del centro de masa igual a la sumatoria de los productos masa por distancia dividida entre la sumatoria de las masas. Eso es lo que traduce eso que está escrito en el lenguaje matemático. Coordenada del centro de masa igual a la sumatoria desde 1 hasta n de los productos masa sub i por distancia sub i dividido entre la sumatoria desde 1 hasta n de las masas m sub i. Y entonces si organizamos los datos en un cuadrito, tenemos partícula 1, partícula 2, partícula 3, partícula 4, partícula 5. Las correspondientes masas m sub i, 8, 12, 6, 20, 14. Las correspondientes distancias x sub i, 1, 3, 6, 9, 12. En la última columna aparece el producto masa por distancia. 8 por 1, 8, 12 por 3, 6 por 6, 20 por 9, 14 por 9. La sumatoria entonces de los productos masa por distancia, 428. La sumatoria de las masas, 60. Entonces, posición del centro de masa es igual a 428 dividido 60. 7.13. El centro de gravedad es el punto de aplicación de la resultante de todas las cargas. Acá estábamos hablando con masas. Dijimos que la diferencia entre masas, entre el centro de masa y el centro de gravedad era que en el un caso estábamos considerando masa, en el otro estábamos considerando gravedad. Si en vez de tomar para esas partículas la masa, tomo los pesos, W1, W2, W3, W4 y W5. Repito nuevamente, si estoy en un mismo sistema de gravedad, todas las masas del ejemplo anterior se ven afectadas por el mismo factor de gravedad. Y como las afecta el mismo factor de gravedad, yo puedo factorizar en la sumatoria la gravedad en el numerador y factorizar la gravedad en el denominador y llegamos a la misma expresión. El momento de la resultante es igual a la suma de los momentos de cada una de las fuerzas. Entonces tenemos que si yo multiplico la coordenada del centro de gravedad por la suma de todas las fuerzas, me debe dar igual a la sumatoria de todos los productos de peso por distancia.
Es lo mismo, pasamos a dividir este peso y tenemos que la coordenada del centro de gravedad es la sumatoria desde 1 hasta n de los productos peso sub i por distancia sub i, dividida entre la sumatoria desde 1 hasta n de los pesos sub i. Aquí es donde les digo, como peso sub i está arriba y peso sub i está abajo, y cada uno de los pesos está multiplicado por g. La g puede sacarse como factor común y salir de la sumatoria. De igual manera, acá todos los pesos están afectados por la misma gravedad g, se convierte en factor común que lo puedo sacar de la sumatoria y puedo simplificar g con g y me quedaría que el centro de gravedad es el mismo centro de masa, siempre y cuando estemos en el mismo sistema gravitatorio. Y repito lo mismo. Para las limitantes de las estructuras, yo no puedo tener una masa en la Luna, otra masa en Júpiter y otra masa en la Tierra. Por consiguiente, siempre vamos a tener el centro de gravedad igual al centro de masa. Y tenemos este caso. Una placa sobre la cual se han levantado unos muros, un muro de 5 metros con las ubicaciones que ahí aparecen en coordenadas, un muro de 3 metros, otro de 2,50, otro de 4 metros. Aquí lo vemos mejor tal vez. Todos tienen la misma altura, creo que es 2,40. No alcanzo a leer aquí, creo que es 2,40. ¿Cómo trabajamos ese centroide teniendo en cuenta lo que acabamos de ver? Simplifiquemos, llamémosle muro 1, muro 2, muro 3, muro 4. Con esas distancias que se ven más clarito allí. En estos casos es mejor ser ordenado y por eso es que les digo yo, aprendan a trabajar en Excel. Ese cuadrito es muy fácil hacerlo en Excel. Vamos a llamarle elemento muro 1, muro 2, muro 3, muro 4 y la placa de concreto que está soportándolos. Dimensiones, longitud en X, longitud en Y y longitud en Z. El muro 1, como longitud en X tiene 20 centímetros de espesor. Como longitud en Y tiene 5 metros. Como longitud en Z vimos que todos tenían 2,40. El muro 2, longitud en X, 3 metros. Longitud en Y, 0,20. Altura, 2,40. Muro 3, en X, 0,20. En Y, 2,50. En Z, 2,40. Muro 4, longitud en X, 4 metros. Longitud en Y, 0,20. Longitud en Z, 2,40. Y la placa tiene longitud en X, 8 metros. Habría que sumar esto. 3 y 2 son 5 y 3, 8. Sí, señor. Y por acá, 5, 3,90 más 1, 10, 5, 10 metros. Es una placa de 8 metros por 10 metros por 15 de espesor. Vamos a calcular el volumen primero. El volumen pues es largo por ancho por alto, que para nosotros es longitud X por longitud Y por longitud Z. Nos da 2,40 para el primer muro, 1,44 para el segundo, 1,20, 1,92 y para la placa 8 por 10 y por 0,15, 12, esto es en metros cúbicos. Para calcular el peso necesitamos el peso unitario. Ya dijimos, para el muro hemos tomado aquí 1,8 toneladas metro cúbico. Como todos los muros son del mismo material, todos tienen el mismo peso específico, 1,80.
Para la placa de concreto, 2.4 toneladas por metro cúbico. Si multiplicamos volumen por peso específico, nos da el peso correspondiente a cada muro, cada elemento y cada placa. Este es entonces el peso de cada elemento. Ahora, a cada uno de estos muros le vamos a encontrar la ubicación de su centroide con respecto al eje C. Con respecto al eje Y, o sea que lo vamos a medir en el sentido X. El muro 1 está ubicado en sentido vertical para nuestro plano. Su centroide está a 1,50, tomando el origen de coordenadas en el vértice inferior izquierdo. La coordenada X del muro 1 es 1,50. La coordenada X del muro 2 tenemos, como el muro 2 tiene 3 metros, su centroide estará en 1,50. Pero este 1,50 respecto a los ejes de referencia se encuentra a 1,50 más 1,50 más 1,50, 4,50. El muro 3 está ubicado aquí a una distancia de, nos queda más fácil orientarnos por acá, mire. Desde el borde derecho, 1,10. Pero como toda la dimensión de la placa en esta dirección X es 8 metros, si a 8 metros le resto 1,10, tengo 6,90. Para el muro 4 tiene una dimensión de 3 metros igualmente. Su centroide va a estar a 3 metros. No, aquí tengo un error. No, sí, está bien. 3, 1,50, 2,50. No, es que el muro 4 tiene 4 metros. Aquí es que está mal la cota. 4 metros. La mitad, 2 metros. Más 2 metros de aquí, el centroide del muro 4 está también a 4 metros. Y ahora sí, el centroide de la placa. La placa tiene 8 metros. Entonces tenemos la mitad de 8 metros, 4 metros. Profe, Diga usted. va un poquito rápido, o sea que lo puede volver a iniciar esto de las coordenadas en X, por favor. Pero es que están escritas, es solamente leer. Mira, suma aquí. 1,50 más 1,50 más la mitad de 3. ¿Cuánto es? Profe, es que yo sé que están escritas, de hecho pues las estoy mirando, pero pues el proceso que usted está haciendo está como muy rápido, a eso es que me refiero, nada más. Porque considero que ustedes son lo suficientemente maduros para entender lo que estoy diciendo. Leer las dimensiones de un gráfico no presenta dificultad para estudiantes de cociente intelectual promedio. Pero si es necesario hacerlo, a ver, es que no sé cómo, mira, 3 metros. ¿Cuál es la mitad de 3? ¿Alguien me puede decir cuál es la mitad de 3? 1,50, profe. Y como este 1,50 está ubicado a una distancia de 1,50 más 1,50, y entonces más 1,50, este centro que está aquí, lo voy a marcar aquí. Este centro de este muro se encuentra con respecto a este eje de referencia a una distancia total de 1,50 más 1,50 más el 1,50 que acabamos de deducir aquí. Entonces, 1,50 más 1,50 más 1,50 es el 4,50 que está escrito acá.
Y así con todos, pues más específico de ahí, no creo que pueda ser. Una vez que tengo entonces el peso de cada elemento, la coordenada, multiplico el peso por la coordenada y esta es mi sumatoria de los productos W sub I por X sub I. Y esta es mi sumatoria de los W sub I. Aplicamos la expresión sumatoria de los productos W por X, 162,072, dividido entre sumatoria de los pesos, 3,92. Esta es la coordenada en X del sistema placa-muro. Lo propio hay que hacer para encontrar la coordenada en Y. Y nuevamente, entonces, ¿cuál es la coordenada en Y del muro 1? Vamos a borrar lo que está allí para... ¿Dónde ubicaría usted la coordenada Y del muro 1? Si el muro 1 tiene 5 metros de longitud, pues su coordenada quedará ubicada por aquí en los 2,50. Entonces, si tengo 2,50 aquí, más esta dimensión que está acá, 3,90, más 1,10, por favor sume. 2,50 más 3,90 más 1,10. ¿Cuánto le dio? 750. Aquí está el 7,50. De la misma manera tiene que encontrar la coordenada Y de cada muro. Yo no me voy a detener a sumar con los dedos aquí. Una vez que obtengo la coordenada en Y de cada elemento, multiplico peso por Y y esos son los productos W sub I por X sub I. Aquí, perdón, aquí está mal, por Y. Este no es X sino por Y. Y ahora sí, sumamos los W sub I y Y sub I. Nos ha dado 209. Sumamos los pesos, que son los mismos que ya teníamos, y dividimos productos W por X dividido entre sumatoria, y nos ha dado 506. Esa es la posición del centroide del sistema de esos muros con esa placa. ¿Estamos claros? Asumo que sí, desde que nadie dice nada. Sí, profe, claro. Profe, ¿puede regresar al anterior, por favor? Ya. En la primera tabla nos da un resultado E sub X, ¿no? Y en la segunda tabla nos da un resultado E sub X. ¿Ahí es E sub Y? Es sub Y, sí, señora. Ah, ya, gracias. Gracias a usted por la observación, que a veces uno copia y pega y no se da cuenta que hay que hacer los cambios. Hay un caso curioso, ya que hablamos de campos gravitatorios, aunque no es específico para nosotros, pero es bien curioso y nos ilustra al respecto. Miren ustedes, vamos a calcular la posición del centro de masa del sistema Tierra-Luna, situando el origen del sistema de referencia en el centro de la Tierra, como se muestra en la figura siguiente. Nuestro origen va a estar aquí en O, el centro de la Tierra, perdón. Y tenemos estos datos. Distancia Tierra-Luna, 384,100 kilómetros. Masa de la Tierra, 5,97 por 10 a la 24 kilogramos. Masa de la Luna, 7,349 por 10 a la 22 kilogramos. Bueno, la sorpresa que nos encontramos es que la posición del centroide
del sistema Tierra-Luna no está en el punto medio como cualquiera lo podría imaginar, sino como hay más masa en la Tierra que en la Luna, resulta que ese punto cae dentro de la Tierra, haciendo lo mismo que hicimos nosotros, sumatoria de las masas por la distancia dividido entre sumatoria de las masas. Eso nos ha dado 4.668 kilómetros. Resulta que ese valor es inferior al radio de la Tierra, lo cual quiere decir que nuestro centro de masa está por aquí. Como el radio de la Tierra es 6.378 kilómetros, el centro de masa del sistema Tierra-Luna se encuentra debajo de la superficie de la Tierra, como se muestra en la figura. La siguiente animación es una representación simplificada, no está a escala y no se ha representado la rotación de la Tierra, de cómo gravitan la Tierra y la Luna en torno a su centro de masa. La cruz roja representa la posición del centro de masas del sistema y los círculos punteados la trayectoria del centro de cada uno de los cuerpos. Bueno, pues es curioso porque en la escuela y en el colegio siempre nos enseñaron únicamente que la Luna gira alrededor de la Tierra. Pero según lo que estamos viendo ahora, resulta que también la Tierra gira alrededor de la Luna. Y el movimiento es así, miren. Bueno, no vamos a gastarle más tiempo a esto. En este ejemplo quiero ilustrarles en qué caso podemos tener diferencia entre el centro de masa y el centroide. Si miramos nosotros esta lámina como una unidad, este es un rectángulo y podríamos estar tentados a decir que el centroide se ubica, pues obviamente, en el centro del rectángulo. Pero si yo tengo que esta lámina, por decir algo, esta lámina es de oro y esta lámina es de cobre, por muy iguales superficies que tengan, sus masas no son iguales. A menos que contrarrestemos esa diferencia cambiando el espesor y poniendo entonces del un lado más masa que del otro. Bueno, entonces, este es el caso de que cuando el cuerpo, la masa, la distribución de masa no es homogénea, entonces tenemos que tratarlo por separado. Qué pena, disculpen nuevamente. Ay.
Bien, perdonen ustedes. Y entonces cuando tenemos superficies totalmente irregulares, ya se imaginarán ustedes que el asunto es un poquito más o requiere un poquito más de dedicación y quizá de algo de conocimiento. Porque lo que tenemos que aplicar es el concepto matemático que lo hemos trabajado y que sencillamente dice, si estamos hablando de la coordenada Y, la coordenada Y del centro de gravedad es igual a la integral de Y por dA, que esto es lo que hacíamos nosotros como sumatoria de los productos de área por distancia, dividido entre sumatoria de áreas. Esto es lo mismo, solamente que ahora está expresado no como sumatoria, sino como integral. Si vamos a encontrar la coordenada X, será la expresión semejante, pero orientada con respecto a X, obviamente. Nos recordamos nuevamente lo que es primer momento de área en una integral definida, porque debemos tener límites de integración. Y entonces ya tenemos que hablar de casos concretos de alguna función. Y entonces diremos, si queremos hablar de la ubicación del centroide de esa superficie que acabamos de subrayar, pues tendremos que acudir a la expresión matemática de la integración que están escritas allí. Lo vamos a hacer para el caso particular del triángulo. Y ese triángulo lo vamos a ubicar con sus lados A y B con respecto al eje X. Y tenemos los límites de integración, desde X sub 0 hasta X sub F. Pero ¿cuánto es X sub F? ¿Quién me dice cuánto es? Si X sub 0 comienza en el vértice del triángulo y X sub F comienza en el lado opuesto, pues X sub 0 valdría 0 y X final valdría la dimensión completa del lado A, si hablamos en la dirección X. Nos interesa sobremanera conocer la ecuación lineal de esa recta que determina o delimita nuestro triángulo. Sabemos nosotros que la ecuación lineal es, para una recta que pasa por el origen, simplemente y igual a pendiente por X. Y la pendiente se expresa como la relación de los catetos, B sobre A. Esa es entonces nuestra ecuación. Y igual a B sobre A, X. Teniendo en cuenta eso, entonces, vamos a ubicar
nuestro diferencial, nuestro elemento diferencial de área, que aquí lo podemos tomar como diferencial de X en la base por Y en la altura, y ese es nuestro diferencial. Y como lo que buscamos es la posición del centro de gravedad, la coordenada X de ese centro, entonces vamos a decir que es la integral definida desde 0 hasta A de X por diferencial de área dividido entre la integral definida desde 0 hasta A por diferencial de área. Reemplazamos diferencial de área y nos queda entonces que esa integral es X por Y por diferencial de X dividido entre la integral de Y por dx. ¿Qué resultado les da esa integral? Obviamente hay que reemplazar Y, porque aquí no podemos integrar si Y no está en función de X. Reemplazamos que la tenemos acá, Y es B sobre A por X, y la traemos acá, y entonces ahora sí puedo integrar, y nos queda que es la integral desde 0 hasta A de B sobre A por X al cuadrado por diferencial de X dividido entre la integral desde 0 hasta A de B sobre A X por dx. Son integrales muy sencillas. La una es, sabemos, la de arriba, la del numerador es X al cubo sobre 3. La de abajo es X al cuadrado sobre 2. Como son integrales definidas, tenemos que interactuar entre los límites de integración, que son desde 0 hasta A. Reemplazamos la X por la A, y el otro no hace falta reemplazarlo porque cuando la X valga 0, todo eso se vuelve 0. Y entonces tenemos que eso nos da B por A al cubo sobre 3A dividido entre B por A al cuadrado sobre 2A. Simplificando, nos queda 2A tercios. Conclusión entonces, el centro de gravedad está a 2 tercios de la longitud A. Yo ya las había dicho antes, anticipándoles un poco, que íbamos a tener la ubicación del centroide en un triángulo a 2 tercios con respecto al vértice. O el complemento. Si del punto origen hacia la derecha me ubico 2 tercios de la longitud A, quiere decir que de la base hacia el centroide tengo 1 tercio de la longitud A. Entonces tengan presente eso. El centroide del triángulo se ubica a 2 tercios del vértice o a 1 tercio de la base. Haciéndole un truquito para que la demostración quede más fácil, podemos hacer lo mismo para encontrar la posición del centroide ya no con respecto a X, sino con respecto a Y. La ecuación es la misma. El diferencial de área ahora lo hemos puesto horizontal y vale X por diferencial de Y. Y hacemos la misma operación de integración. Para llegar a la conclusión de que la coordenada Y del centro de gravedad es 2b tercios. Y lo que dijimos hace un rato, si el centroide está a 2b tercios
de este vértice, pues va a estar a b tercios de esta base. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una pregunta. ¿Eso Diga. de 2/3 con respecto a la base es de cualquier tipo de triángulo o tiene que ser un triángulo rectángulo? Bueno, la demostración la hemos hecho para el triángulo rectángulo. No está por demás, si hay curiosidad, hacerlo para otro tipo de triángulo. Y yo le sugiero que lo haga ya conocido este caso. Le voy a dar la pauta para que usted llegue a esa conclusión. Vamos a dibujar un triángulo que no sea triángulo rectángulo. Vamos a dibujar este triangulito. Me perdona que quede un poco mal. ¿Qué pasaría en el caso de ese triángulo? Usted va a hacer una construcción auxiliar y vamos a tener dos triángulos. El triángulo 1, que sería el de la figura que hicimos, aumentado esto que está punteado aquí. A ese triángulo usted ya le conoce su centroide, ¿verdad? Y a ese le resta el área que nos estamos inventando aquí, porque esta área es inventada, pero también es un triángulo rectángulo. Entonces aquí, en lugar de hacer sumatoria de áreas, como es sumatoria algebraica, entonces va a ser el triángulo grande menos el triángulo pequeño, y eso le dice dónde va a estar la coordenada. Le sugiero que lo intente y lo realice, porque así es como se aprende. No esperando que le den a uno todo masticado, sino le surgió la inquietud, hágalo y compruébelo. ¿De acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, ¿y qué pasa si tenemos una figura más compleja? Como esto. Tengo la función y igual a 4 menos 2, menos x al cuadrado sobre 20. Calcular las coordenadas del centroide de la figura comprendida desde x igual a 2 a x igual a 8 y desde el eje horizontal hasta la función. Bueno, cuando se trata de estas funciones, lo primero que hay que hacer para entender cómo es la función, pues hay que tabular y dibujarla. Esto ya saben ustedes, Excel se lo hace en un ratito. Yo he hecho paso a paso esa tabulación y hemos encontrado cuánto vale la Y cuando la X vale 0, cuando la X vale 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, hasta 9. Esa es la función. Y ahora sí me dice que los límites de integración son desde 2 hasta 8. Aquí está ya subrayada esa área. Y vamos a aplicar, tenemos dos alternativas. O aplicamos integrales o aplicamos sumatorias. Si aplicamos integrales, vamos a definir un diferencial de área que sería ubicado a una distancia x con una base diferencial de x y con una altura y. Entonces tenemos diferencial de área igual a y por diferencial de x. Y aplicando lo que vemos acá, la posición de la coordenada xg igual a la integral desde 2 hasta 8 del diferencial de área de x por y multiplicada por la distancia x. Eso es lo que dice este numerador. Y dividido entre el diferencial de la integral del área, que es diferencial de x por y, evaluada desde 2 hasta 8.
Nuevamente, como la función y está definida aquí, reemplazamos esta y en las integrales y nos queda la integral de 2 a 8 del producto x factor de 4 menos x al cuadrado sobre 20 por diferencial de x dividido entre 4 menos x al cuadrado sobre 20 por diferencial de x. Aquí lo único que he hecho es reemplazar la y por la función que teníamos, 4 menos x al cuadrado sobre 20. Esta es nuevamente una integral muy sencilla que usted debe saber hacerla y que da como resultado 4x menos x al cubo sobre 20 dividido entre 4 menos x al cuadrado sobre 20. Evaluando de 8 a 2 y haciendo las operaciones correspondientes ya del álgebra elemental, nos queda que eso es 2x al cuadrado menos x a la cuarta sobre 80 con x de 2 a 8, dividido entre 4x menos x al cubo sobre 60, evaluado de 2 a 8. Y eso nos da, ya reemplazando valores, 69 dividido entre 15.6 igual a 4.423. Si se presentara una integral con algún grado de dificultad que uno no tenga a mano la solución, nos queda siempre la opción de las sumatorias. Es que acuérdese que la integral es una sumatoria abreviada. Entonces yo en lugar de hacer la integral puedo sacar varias subáreas que se asumen como rectángulos y a cada una de ellas yo sí le conozco su área, le conozco su centroide y hago el procedimiento. Sumatoria de los productos y eso y por el, bueno, eso ya el resto ya lo sabe. Bueno, acá está el procedimiento para obtener. Esto es lo mismo. No sé por qué está repetido. Bueno. Y lo que les decía entonces, si lo hago como sumatoria de productos, perdón, sumatoria de áreas, de productos de área, con esta segunda función, puedo llegar a establecer esta relación. Cuando X vale 2.1, cuando X vale 2.3, 2.5, obviamente que esto hay que hacerlo en Excel. Para cada valor de X tengo un valor de Y, eso ya lo sabe usted desde el kinder. ¿Cuánto vale el área? Pues el valor de la coordenada Y, aquí me faltó fue explicarle que estamos trabajando con un delta X que vale 0.20. Entonces, para cada barrita de estas, la Y es la que está escrita en la columna y la base es delta X que vale 0.20. Entonces, si yo multiplico 0.20 por Y sub I, me da el área A sub I. Y el área A sub I multiplicada por su correspondiente coordenada X sub I, me da el producto área por distancia, o sea, momento de área. Sumo todos esos momentos de área y me dio 69,015. Sumo todas las áreas, nos dio 15.601 y dividimos productos de área o momentos de área dividido entre área, 69,015 dividido entre 15,06 y ese es el centroide. Sumatoria de los A sub I por X sub I dividido entre sumatoria de los A sub I igual 69 dividido entre 15.6 igual a 442.
Miren que por este procedimiento, por el procedimiento del carpintero nos da 442 y por el procedimiento del matemático nos dio 442.3. ¿Entendido? Bueno, esto ya lo oí. Ahora sí, si son figuras compuestas, por ejemplo, esa L, ¿cómo hacemos para encontrar el centroide a esa figura compuesta? Dividiéndola en figuras más sencillas. Tengo el rectángulo 1, el rectángulo 2 o cuadrado 2. Entonces yo considero que esa figura completa es lo mismo que tomar la figura 1 más la figura 2, pero conservando su posición con respecto al sistema de coordenadas. Aisladamente, yo ya sé dónde está el centroide de la figura 1 y sé dónde está el centroide de la figura 2. Lo que hago ahora es sumar esas partes y aplicar el criterio de sumatoria de áreas, de momentos de área dividido entre sumatoria de áreas. También puedo hacerlo por diferencia, porque esto es suma algebraica. Entonces puedo decir que voy a tomar el centroide de un rectángulo completo y a eso le voy a restar el centroide de este rectángulo que me inventé yo allí. Entonces, si al primero le restamos el segundo, vamos a obtener el mismo criterio. Aquí otro ejemplo. Esta figura la puedo descomponer como un rectángulo más un semicírculo. Y vamos a trabajar el caso particular del trapecio. Yo no sé si ustedes ya estén cansados. ¿Quieren que sigamos a terminar este o...? Sí, sigamos aquí otro rato. ¿Cómo hago para encontrar el centroide de esa figura que tiene un ancho B de base? Es un trapecio de base mayor B, base menor B minúscula, altura H. Y yo les dije que podíamos considerar una figura compuesta de un rectángulo y de un triángulo. Si yo ya sé las características del rectángulo, le sumo las características del triángulo. Lo que me hace falta es completar las dimensiones. ¿Ese rectángulo de qué dimensiones queda? De B minúscula por H. Y el triángulo queda abajo, la diferencia B mayúscula menos B minúscula. Y la altura sí es la misma H para ambos. Y entonces tengo figura 1, figura 2. ¿Cuánto es el área 1? B minúscula por H. La posición de su centroide y es 1, H medios. El triángulo 2. El área B menos B, que es la base, por la altura H, dividido entre 2 porque es un triángulo. ¿Y cuál es la altura de la coordenada y sub 2? H tercios. Acuérdese que dijimos, la coordenada del centroide del triángulo es H tercios con respecto a la base o 2 H tercios con respecto al vértice. En este caso estoy considerando con respecto a la base, o sea que este H tercios se refiere a la dimensión aquí por donde se ubicará el centroide.
Y ahora sí aplicamos sumatoria de las áreas por su correspondiente coordenada. Eso es sumatoria de las A sub I y sub I. La coordenada del centroide entonces es sumatoria de los A sub I y sub I dividido entre sumatoria de las A sub I. Sumatoria de las A sub I. A sub 1 y sub 1 más A sub 2 y sub 2 dividido entre A sub 1 más A sub 2. Reemplazamos. Acá tenemos qué es A sub 1, qué es Y sub 1, qué es A sub 2, qué es Y sub 2. No es sino reemplazar. Y tenemos B por H medios, más B menos B por H medios, por H tercios, dividido entre B por H, más B menos H por H medios. Lo que sigue ahí es álgebra de cuarto, ¿qué digo? De noveno. Y en eso no me voy a detener. Siga siendo álgebra, siga siendo carpintería, para que llegue a la solución. La coordenada del centro de gravedad del trapecio es H tercios por B más 2B dividido entre B más B. Entonces, mire que para el compañero que hizo la pregunta, que si eso aplicaba para todos los triángulos, ahora sí ya le queda claro cómo yo puedo decir a un triángulo más grande le quito un triángulo pequeño y encuentro el centroide de ese sistema. ¿Correcto? Esa es entonces la forma como trabajar. En este caso, como lo estamos haciendo para deducir la fórmula con valores expresados con variables alfanuméricas, parece que fuera enredado, pero cuando usted lo va a hacer para un caso particular en el cual usted ya sabe que la base vale, por decir algo, 20 metros y la base menor vale 15 metros, queda sencillísimo hacer paso a paso. Lo que sí les recomiendo es, hasta que no la prueben bien esta fórmula y no la ensayen, no se vayan a confundir, es preferible hacerlo por partes como lo hicimos aquí, pero con valores numéricos, obviamente. ¿Cómo lo vamos a hacer enseguida? Tengo un rectángulo, un trapecio de 8 en la base mayor, 5 en la base menor, 6 en la altura, que lo consideramos como la suma de un rectángulo de base 5 y altura 6, más un triángulo de base 3 y altura 6. Entonces, el área 1 vale 30. La coordenada Y1 es la mitad de 6, vale 3. El área 2 es 3 por 6, 18, dividido entre 2, 9. La coordenada Y2 es un tercio de la altura 6, un tercio de 6 vale 2. Y hacemos las sumatorias para aplicar la expresión y tenemos área 1 por Y1 más área 2 por Y2 dividido entre área 1 más área 2. Reemplazamos. Área 1, 30 por 3, 90. Más A2 por Y2, 9 por 2, 18. Dividido entre área 1 más área 2, 30 más 9. 108 entre 39. 2.7692.
hágalo usted reemplazando los valores de la fórmula y compruebe si le da lo mismo. Y ahora sí podemos hacer figuras más complejas. Por ejemplo, esa figura. Y acostúmbrense, como les digo, a hacerla en Excel, que es muchísimo más fácil. Entonces, jóvenes, tal como hicimos en el caso anterior, usted va a dividir en áreas. Podemos tener un rectángulo de 40 por 100, un rectángulo de 40 por 20 y otro rectángulo de 40 por 30. Esa es una opción. Otra opción, dividiendo acá, así. Tendríamos tres rectángulos igualmente. Un rectángulo de 80 por 20, un rectángulo de 80 por 30 y un rectángulo de 50 por 40. Tenemos que llegar al mismo resultado. Otra opción, un rectángulo de 80 por 100 menos un rectángulo de 40 por 50. Las tres opciones le dan el mismo resultado. Lo dejo para que lo trabajen. Miren que ustedes, que yo siempre les digo, hay estos ejercicios. Yo los dejo para que quien voluntariamente quiera los haga. Y quien no, pues allá verá. Y después me reclaman a mí que como no he dejado talleres, no han podido estudiar. Con eso me salieron los del otro grupo. Entonces, jóvenes, les dejo esa inquietud. Aquí está, bueno, espérese. Esas son las opciones. Espero que lo hagan y lo comparamos en la próxima clase. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Diga usted. una pregunta antes de que se vaya. Lo que pasa es que en la anterior clase, al finalizar, alcanzamos a ver equilibrio de un cuerpo rígido, que era
referente a apoyos y vigas, pero solo alcanzamos a ver 2 ejercicios y las diapositivas apenas empezaban. Entonces mi pregunta es si hay más diapositivas de ese tema para ver si hacemos más ejercicios. Verá, ese tema queda complementado con lo que sigue después de esto de centroides, vamos a ver inercias y después ya nos tenemos que despachar en vigas. Ahí en vigas vamos a hacer todo lo que hacemos en cuerpo rígido. Ah, pero entonces, o sea, no había más tema de eso, o sea, solo era un Yo creo pedacito. que sí podía haber alguno que otro ejercicio, pero no se preocupe que ya vamos a llegar a vigas y allí ya nos desquitamos de todo. Ah, listo, profe, muchas gracias. A usted también. Entonces, por favor, trabajen este ejemplo. Si quieren convencerse y estudiar verdaderamente, háganlo de las 3 formas. Entonces es que usted está aprendiendo. Nos vemos entonces en 8 días. Bueno, profe, gracias. Ok, entonces, por favor, sus nombres y cerramos. Cerremos, por favor.